Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Sean todos y todas. Ojalá. Y continuemos hablando del pacto fiscal. Hay que hablar mucho sobre este tema. Habrá que hablar mucho. Por muchas razones. Pero sobre todo porque a la gente comienza a manipulársela. Se la manipula cada vez que se va a hablar de reforma fiscal, de impacto o de pacto fiscal en este caso. Se empieza una manipulación de sectores. Hay diferentes sectores que empiezan un trabajo, unos en contra del gobierno, para sacar dividendo político, desde luego, eso desde el sector político. Se comienza de manera irresponsable, aunque tan pronto lleguen al gobierno inicien una reforma fiscal, no un pacto como se está proponiendo, ¿no? Tan pronto lleguen, si llegaran, empezarían una reforma fiscal y le darían el palo acechado al pueblo dominicano como se lo dieron en el pasado muchas veces. Aunque hicieran, pero qué va, empiezan a sacar dividendo político desde ahora. Desde que se habla de tocar impuestos, de que hay que revisar la carga impositiva, de que, en fin, empiezan de una vez esos sectores políticos primero, a manipular, a tergiversar, a confundir, a tratar de sacar partido político primero y empresarial después, porque algunos tienen negocio también, algunos tienen negocio y no quieren pagar impuestos. Y por el otro lado, pues la gente común, sencilla, también tiene derecho, y sobre todo ella tiene derecho a preocuparse, porque si hay alguien que no debe pagar impuestos más allá de sus posibilidades, desde luego, es la gente, son los pobres, es la gente que tiene pocos ingresos, esa es la gente que no debe pagar más allá de sus posibilidades, más allá de lo que le corresponda legalmente, más allá de lo que esté establecido por el sentido común incluso y por las leyes también que controlan todo esto. Esa gente. Pero los demás, los que tienen altos ingresos, las altas rentas, todo el que puede pagar más tiene que contribuir más. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la economía está creciendo, permanentemente ha venido creciendo la economía, 7% el año pasado, 7.1%. Anteriormente, en el 14 creció casi el 7% también, y en el 13 creció el 6%, y ha venido creciendo de manera sistemática el Producto Interno Bruto, es decir, la riqueza que producimos en un orden superior al 5% cada vez. Nos dirigimos este año a un crecimiento del 7%, y la gente dice, pero ¿y por qué es que a mí no me llega? Los pobres dicen, ¿por qué a mí no me llega el crecimiento? Pues desde luego que no le va a llegar, porque el crecimiento se queda concentrado en quienes más pueden concentrar riqueza, quienes tienen más recursos, el 20% más rico de la población. Y si usted baja un poquito más, pues el 25, el 30%, si incluye clase media alta, que tiene altas rentas también,
Pero ahí es que se concentra el crecimiento, ahí es que está, porque son los grandes, las grandes empresas, sobre todo los grandes capitales, los que tienen mayores posibilidades de captar la riqueza que produce el país, la riqueza que producimos todos, porque además, y es bueno que se repita siempre, que la riqueza es de producción social. La riqueza la producen todos los dominicanos y las dominicanas que trabajan, todos producen riqueza, desde el más humilde, desde el más simple de los obreros que está en una empresa cualquiera que sea. Óigase bien, desde el más simple de los obreros hasta el más encumbrado, hasta el más alto, hasta el más capacitado de los técnicos y de los especialistas, o de los grandes empresarios, los grandes capitales, todo. La riqueza es de producción social, sobre todo, las grandes masas obreras son las productoras de la riqueza. Pero esa riqueza, desde luego, se concentra de un solo lado en la sociedad, y esa es la razón por la cual el Estado tiene que jugar un papel fundamental en la distribución de la riqueza, en la distribución y la redistribución de la riqueza. El Estado tiene que garantizar buenos servicios de salud a toda la población, sobre todo a la población más vulnerable, a la población más pobre del país. El Estado tiene que garantizarle a todos los dominicanos y todas las dominicanas pobres servicios de salud, y servicios de salud de calidad, además, porque es un derecho, es derecho de todos los dominicanos y de todas las dominicanas pobres, pobres y los que están en la extrema pobreza mucho más, los más vulnerables, y los clase media y media baja y la baja, pobre y muy pobre. Todo el sector, todos esos sectores carenciados, como les llaman algunos, es decir, en pobreza, necesitan que se les atienda, y no solo lo necesitan, sino que tienen derecho a que el Estado se dé las políticas que tiene que darse. Sí, para que también esa gran parte de la población tenga acceso a la riqueza que produce la sociedad. Y no hay otra manera de que el Estado retribuya a esos sectores si no es mediante la recaudación de impuestos, porque el Estado no es negociante, el Estado no es empresario. No puede serlo, no debe serlo además, de eso ya estamos claros, o en eso ya estamos claros. El Estado, por lo tanto, lo que tiene que hacer es administrar bien los impuestos que recauda, eso sí, que es dinero del pueblo dominicano. Los impuestos que recauda es dinero del pueblo dominicano, y qué bueno que el presidente Danilo Medina se lo repite todos los domingos a las personas con las que conversa. Les dice: yo les estoy facilitando este financiamiento, este crédito, este préstamo, pero ustedes tienen que pagarlo, ustedes tienen que devolverlo, porque el dinero del Estado no se puede regalar a nadie. El dinero del Estado es para atender las necesidades de la gente. En este caso, el presidente, cuando habla de esto en sus visitas sorpresa, está hablando de una necesidad fundamental. ¿Cuál? La necesidad que tiene la gente de financiamiento, de acceder al financiamiento, al crédito para el emprendimiento, al crédito para la pequeña, la micro, la mediana empresa. De eso es que está hablando el presidente, de acceso al derecho al financiamiento. Para eso son y deben ser los impuestos que se recaudan, para eso, para financiar también a los
que menos pueden, porque no tendrían de otra manera acceso al financiamiento. Y para arrancar, para comenzar un negocio, un pobre, un clase media, necesita financiamiento. Urgente, necesario el financiamiento. Si no, no arranca su negocio nunca. Ahora bien, debe vigilarse, claro, debe vigilarse. El manejo de los dineros del pueblo, como dicen, el manejo de los impuestos tiene que ser vigilado. Y para eso se ha establecido un buen sistema de vigilancia. Para eso están las comisiones de veeduría en cada institución. Deben hacer su trabajo las comisiones de veeduría, porque tiene razón el empresariado que se queja de que no quiere pagar impuestos porque sería impuesto para que algunos lo utilicen en celebraciones y en francachela. Eso es verdad. Ningún centavo de los dineros del pueblo tiene, ni puede, ni debe ser utilizado en ningún tipo de celebración ni de nada que no sea el gasto necesario para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, el acceso al crédito de la gente. Para eso es el pacto fiscal. Para eso es el pacto fiscal. El presidente está hablando, el gobierno está hablando de pacto fiscal. Y quiero que me pongan la infografía de la que hemos estado hablando recientemente. Ahí está. ¿Cuál es el país que queremos construir? Queremos un país donde la tanda extendida, la buena educación, además, porque no es solamente aula, también es calidad de la educación. Para eso hay que invertir. Hay que invertir mucho en formación de maestros, de nuevos maestros y maestras, que los viejos están agotados y hay que garantizarles la pensión, probablemente. Eso es lo que ya están buscando, la pensión. Están cansados y cansadas. El Estado tiene que garantizar, por lo tanto, no solamente un retiro digno a esa gente, sino también la consecución de nuevos maestros y maestras, jóvenes dispuestos a entregar lo mejor de sí a la buena educación del pueblo dominicano, que es, al fin y al cabo, lo que nos va a salvar, lo que nos va a librar de la delincuencia, que es una hija legítima de la pobreza y de la miseria, de las carencias en que viven amplios sectores de la población. ¿Cuál es el país que queremos construir? Vamos a la infografía otra vez. El país que queremos construir es ese, un país de buena educación, educación de calidad y tanda extendida en todas las escuelas, absolutamente en todas las escuelas. Eso está costándole al Estado Dominicano más de 100.000 millones de pesos cada año. Este año estamos hablando de alrededor de 120.000 millones de pesos. 120.000 millones de pesos. Pero ahí está el sector de la salud. El sector de la salud está reclamando una inversión que probablemente es similar a la que se hace en educación, superior a los 100.000 millones de pesos más, y no hay de dónde resolver ese problema que es tan importante. El gobierno ha estado incluyendo cada vez más personas en el Seguro Nacional de Salud y está haciendo un Seguro Nacional de Salud cada vez mejor, pero eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Un país con buena educación gratuita y para todo el mundo, un país con buena salud gratuita sobre todo para los más necesitados, de calidad, eso cuesta dinero. El Estado tiene que buscarlo, el gobierno tiene que buscarlo y el gobierno, el presidente Medina está comprometido con los mejores servicios de educación y de salud para el pueblo dominicano y lo está demostrando. El 911 son miles de millones de pesos. Es una de las innovaciones, de las grandes innovaciones del gobierno. Hay que llevar el 911 a todo el país.
Pero solamente el 911 en la capital está costando miles de millones de pesos. Solamente tenerlo aquí en el Gran Santo Domingo, donde está casi la mitad de la población, eso sí. Casi 4 millones de personas aquí en el Gran Santo Domingo. Pues ese 911 está costando miles de millones de pesos. Instalarlo nada más costó, o debe haber costado alrededor de los 6.000 millones de pesos, pero mantenerlo en funcionamiento cuesta un tanto más, y llevarlo a Santiago ahora, como va a ocurrir, cuesta miles de millones de pesos más. Llevarlo a Jaina y llevarlo a San Cristóbal va a costar millones de pesos más. Llevarlo a Puerto Plata, como se está haciendo a Sosúa y esta zona turística, va a costar millones de pesos más. Tienen derecho todos esos sectores, tiene derecho toda la población a tener el 911, pero ¿de dónde? Hay que buscar el dinero, tenemos que pagar eso. Ese es un servicio que hasta ahora se está ofreciendo de manera totalmente gratuita, con todos los requisitos, con toda la calidad del mundo, con una evaluación que supera los 80 y el 90 y 90 y tanto % de parte de la población. Cuesta dinero ese servicio. Hay que invertir en seguridad. Seguir invirtiendo en seguridad. Todo eso cuesta dinero, millones de pesos. Seguir invirtiendo en infraestructura. Necesitamos todavía muchas más carreteras. Todo el sur necesita un circuito vial. Todo el sur necesita un circuito vial parecido al que tenemos en el este. Todo el este está, que es una maravilla, pero eso cuesta dinero. Cuesta miles de millones de pesos. Y así sucesivamente. Si queremos un país, el país al que tenemos derecho, si queremos ese país, tenemos todos que poner la parte que nos toca. Empresarios, trabajadores, empleados, todo el que pueda tiene que aportar. El gobierno no está hablando de reforma fiscal, y eso hay que repetirlo muchas veces. El gobierno no está hablando de reforma fiscal, no está hablando de poner parches o parchos fiscales, no está hablando de remiendos, porque se ha visto forzado en algún momento a hacer remiendos, pero no estamos hablando de remiendos, estamos hablando de un pacto fiscal, ahí está, un pacto fiscal en el que el gobierno dice que no hay que subir ni crear impuestos, se propone eso. Bastaría con que hagamos lo que tenemos todos que hacer, viendo de qué tendremos que desprendernos, sobre todo los que están en el quintil más rico, los que tienen exoneraciones. Hay que revisar esto, la evasión fiscal, pero el pacto es para eso, convocar a los diferentes sectores que inciden en la construcción de la sociedad dominicana, que inciden en el hacer políticas, de las políticas de desarrollo, de las políticas de organización institucional del país, a todos los actores, como les llaman, de la sociedad, sentarnos todos a hablar sobre el país que queremos y cómo lo vamos a mantener, cómo lo vamos a financiar, cómo le vamos a dar sostenibilidad a ese país que queremos, con educación de calidad, con salud de calidad y gratuita, las dos además, con buenas carreteras, con buenas calles, con buenos caminos, ese país que queremos, con 911, Sistema Nacional de Atención a Emergencias en todo el país, no solamente aquí en el Gran Santo Domingo, en todo el país. ¿Cómo lo vamos a sostener? ¿Cómo vamos a darle sostenimiento? ¿Cómo vamos a financiar el desarrollo de todos los polos turísticos del país también? ¿Cómo vamos a construir
todas las terminales de puerto, toda la inversión que tiene que hacer el Estado en infraestructura, porque es el Estado quien tiene que hacerla. Esa es la realidad. En fin, que tenemos tiempo para hablar y para pensar esto, pero no demasiado, porque el país necesita ese pacto fiscal, tanto como necesitaba el pacto por la educación, que ya se discutió y ya se aprobó. Tanto como necesita el pacto eléctrico que está actualmente en discusión y que sin dudas se va a materializar en este año. El pacto por la electricidad, porque tengamos electricidad a buen precio, estable, sobre todo estable, de calidad, etcétera, etcétera. El pacto eléctrico. Nos toca ahora sentarnos a discutir el pacto fiscal, tal como lo está haciendo el gobierno con el sector salud, sobre todo el Colegio de Médicos, como lo está haciendo con el sector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes también están exigiendo que se les aumenten sus presupuestos. Claro que sí, tienen derecho, pero ¿hasta dónde puede el Estado con los ingresos actuales solventar todas esas exigencias que son derechos? De eso se trata, de que lleguemos a un pacto fiscal en el que todos nos comprometamos a construir el país que queremos y el país que necesitamos construir. Quédese ahí, no se vaya. Seguiremos hablando de estas cosas todos estos días para que nadie se deje engañar. Nadie está hablando de reforma fiscal, nadie está hablando de nuevos impuestos ni de subir los impuestos que hay. De lo que está hablando el gobierno y lo que está proponiendo es que nos sentemos todos a diseñar el pacto fiscal que va a garantizar el país que todos queremos construir. Quédese ahí, no se vaya, que queda más en Ojalá. Además, la construcción y en algunos casos...